Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y que seguro ha capturado la atención de muchos de ustedes. Como ven por el título, el protagonista de nuestra conversación de hoy es el carismático Halil İbrahim Ceylan, y más específicamente, esa mirada, esa reacción, ese gesto que se volvió viral al ser preguntado por Esla Turkoglu. Sí, amigos, vamos a analizar ese momento, a desgranar qué pudo haber detrás de esa expresión, y qué nos dice sobre la relación entre dos de las estrellas más populares de la televisión turca. Si les interesa todo lo que rodea a las celebridades, los rumores y las dinámicas detrás de cámaras, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, entremos en materia. El mundo de las redes sociales y los medios de comunicación turcos está en constante ebullición, y de vez en cuando surge un pequeño incidente, una imagen o un vídeo que se convierte en la comidilla del momento. Este fue el caso cuando Halil İbrahim Ceylan fue abordado por la prensa y se le preguntó sobre su colega, Esla Turkoglu. Las imágenes que circularon mostraban una reacción que muchos interpretaron de diversas maneras: sorpresa, incomodidad, o quizás algo más profundo. La pregunta en sí no era particularmente escandalosa, pero fue la respuesta no verbal de Halil İbrahim la que encendió la chispa. Su cara, su expresión facial, se convirtió en el centro de atención. Vimos a algunos comentaristas de espectáculos analizando cada detalle de su semblante, buscando pistas sobre la naturaleza de su relación con Esla. ¿Eran amigos cercanos? ¿Había algo más que amistad? ¿Estaba sorprendido por la pregunta o por la mención de su nombre junto al de ella? Es importante recordar que Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu trabajaron juntos en la exitosa serie Emanet, donde interpretaron a los personajes principales. Su química en pantalla fue innegable, lo que llevó a muchos fanáticos a desear que esa conexión trascendiera la ficción. Es una dinámica muy común en el mundo del entretenimiento: cuando dos actores tienen una gran química en pantalla, el público tiende a fantasear con una relación en la vida real. Y es precisamente esta expectativa del público la que en muchas ocasiones pone a los actores en situaciones un tanto comprometidas, especialmente ante la prensa. Ahora, analicemos la reacción de Halil İbrahim. Las imágenes lo muestran con una expresión que podría describirse como un cruce entre asombro y una leve incomodidad. Algunos lo interpretaron como si estuviera siendo tomado por sorpresa, como si la pregunta sobre Esla no fuera algo que esperara en ese momento. Otros vieron en su rostro una especie de nostalgia o incluso melancolía, tal vez recordando los tiempos que compartieron en el set. Y luego están los que opinan que simplemente era una reacción de sorpresa ante la pregunta de un reportero, algo que a cualquier persona le podría suceder cuando se le interrumpe inesperadamente. La belleza, o a veces la frustración, de las expresiones faciales es que son abiertas a la interpretación. No hay una única respuesta correcta. Consideremos el contexto. Los actores, especialmente aquellos que alcanzan la fama, están constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, e incluso sus expresiones faciales, son analizadas y comentadas. Cuando se les pregunta sobre colegas con quienes compartieron proyectos importantes, la presión puede ser aún mayor. Halil İbrahim, al ser cuestionado sobre Esla Turkoglu, podría haber sentido una mezcla de emociones. Quizás valoraba la amistad que forjaron durante las grabaciones de Emanet. Quizás sentía respeto por su trabajo y por la persona que es. O quizás simplemente deseaba mantener su vida privada alejada de los focos, como muchos artistas prefieren hacer. Las especulaciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los fanáticos de la serie Emanet se volcaron a comentar compartiendo sus propias interpretaciones. Algunos se aferraban a la esperanza de una relación romántica, viendo en la reacción de Halil İbrahim una confirmación velada de sus sentimientos. Otros, más pragmáticos, señalaban que era injusto especular basándose únicamente en una expresión facial, y defendían el derecho de los actores a mantener su vida personal en privado. Este es el dilema constante, la línea entre el interés público legítimo y la invasión de la privacidad. Es interesante cómo un simple gesto puede generar tanta conversación. La cara de Halil İbrahim al preguntarle por Esla Turkoglu se convirtió en un meme, en un tema de debate en
foros y grupos de fans. Y esto, a su vez, nos habla del poder que tienen las celebridades en la cultura popular, y de cómo sus vidas, incluso los aspectos más sutiles, pueden convertirse en el foco de nuestra atención. ¿Es esto algo positivo? Bueno, depende de la perspectiva. Por un lado, demuestra el afecto y el interés que el público tiene hacia sus ídolos. Por otro, puede generar una presión innecesaria sobre ellos. Desde un punto de vista del análisis de la comunicación no verbal, su expresión pudo haber sido una señal de sorpresa genuina. Tal vez no esperaba que se le hiciera esa pregunta en ese momento o en ese contexto. O quizás la mención de Zlaturkoglu, dada la intensa relación que compartieron en Emanet, le provocó una reacción interna que se reflejó en su rostro. Podría haber sido una señal de que esos recuerdos son importantes para él, o que la relación que tuvieron durante el rodaje fue significativa. Es importante destacar que la serie Emanet tuvo un gran éxito y la pareja protagonista, Halil İbrahim y Esla, conquistó a una audiencia masiva. Esto inevitablemente genera un apego emocional por parte de los seguidores. En ocasiones los actores se encuentran en una encrucijada. Responder de forma evasiva puede alimentar más los rumores, mientras que ser demasiado abierto podría revelar aspectos de su vida que prefieren mantener en privado. La reacción de Halil İbrahim podría haber sido una estrategia inconsciente para navegar esta compleja situación. Quizás buscaba dar una respuesta sin dar una respuesta, dejando que los demás interpretaran lo que quisieran. Otra posible interpretación es que la pregunta lo tomó por sorpresa porque, quizás, él ya había hecho una declaración o comentario sobre su relación con Esla en el pasado y no esperaba que se le volviera a preguntar sobre el mismo tema. O tal vez simplemente estaba teniendo un día de perros y la interrupción del reportero, sumada a la pregunta específica, lo descolocó un poco. Los seres humanos somos complejos y nuestras reacciones varían enormemente dependiendo de nuestro estado de ánimo, del entorno y de la pregunta en sí. Además, es fundamental considerar la posibilidad de que no haya nada de trascendental en esa reacción. A veces la prensa, en su afán por obtener una noticia, magnifica gestos o expresiones que en realidad no tienen un significado profundo. Es posible que para Halil İbrahim, la pregunta sobre Zlaturkoglu fuera simplemente una pregunta más, y su reacción, una simple expresión facial. Sin embargo, en el circo mediático, la interpretación es a menudo más importante que la realidad. El hecho de que este momento se haya vuelto tan viral y haya generado tanta discusión subraya el profundo interés que el público tiene en las vidas personales de las celebridades. Queremos saber si su química en pantalla se traduce en la vida real, si sus relaciones ficticias tienen ecos en su vida privada. Y cuando una reacción se presta a múltiples interpretaciones, la especulación florece. Hemos visto cómo esta simple reacción de Halil İbrahim Ceylan ha servido como catalizador para numerosas conversaciones. Ha reavivado el interés en la serie Emanet, ha puesto de nuevo en el centro de atención la relación entre Halil İbrahim y Zlaturkoglu, y ha recordado a todos el poder de las redes sociales para amplificar y analizar cada detalle de la vida de las celebridades. Es un fenómeno fascinante que nos muestra cómo en la era digital, las expresiones faciales pueden convertirse en titulares y las especulaciones en noticias. En resumen, lo que vimos en la cara de Halil İbrahim Ceylan al ser preguntado por Zlaturkoglu fue una expresión que desató una ola de interpretaciones. Algunos la vieron como sorpresa, a otros como incomodidad, y algunos más como una señal de algo más profundo. Lo que es innegable es el impacto que tuvo en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento turco. Nos recuerda que aunque queramos mantener nuestra vida privada, cuando se es una figura pública, cada gesto puede ser analizado y debatido. Es un testimonio del poder del público y de la constante búsqueda de conexiones y narrativas en las vidas de nuestras estrellas favoritas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de las reacciones, las interpretaciones y las especulaciones que rodean a nuestras celebridades. Hemos desglosado la famosa cara de Halil İbrahim al preguntarle por Zlaturkoglu, y hemos reflexionado sobre el impacto que estos momentos tienen en el mundo del espectáculo y en nosotros, los espectadores. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarnos en este vídeo. Su entusiasmo y su interés son lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás de la expresión de Halil İbrahim? ¿Creen que la prensa exageró las cosas? ¿O tienen alguna reinterpretación?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa. Y por supuesto, si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante o simplemente les ha gustado, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las series turcas o con cualquier persona que disfrute de este tipo de contenido. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscribirse y activar la campanita nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles los temas que más les interesan. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más entretenimiento. Hasta la próxima.